Marimari Compuché, hoy se finalizó una de las últimas jornadas del juicio en el que está mi padre, Rafael Pichón Coyonao. Estamos con la abogada Josefa, que le va a dar una palabra de cómo se ha visto la jornada del día de hoy. Sí, buenas tardes, mi nombre es Josefa Inardi, abogada de Rafael Pichún. El día de hoy han finalizado tanto los alegatos de clausura de las defensas como las réplicas de todos los intervinientes. Recordar que este juicio inició el día 15 de diciembre del año 2025 y se ha extendido hasta el día de mañana, donde se va a comunicar a las 12 del día el veredicto y sabremos respecto de todos y en particular de Rafael Pichún si hay un veredicto de absolución, que es lo que pretende esta defensa por insuficiencia de pruebas, o un veredicto de condena. El día de mañana también, eventualmente, en caso de un veredicto condenatorio, que es lo que no esperamos, también se va a hacer un debate eventual sobre la prueba exacta en cantidad de tiempo que serían condenados los Lamien en caso de... reforzar el hecho de la persecución y la criminalización de la protesta social mapuche a creencia de esta defensa, el uso de testigos sin rostros con distorsionador de voz, tuvimos en este juicio también prueba indiciaria o que infiere la policía que ciertos mensajes refieren a actuaciones delictuales cuando en realidad más bien refieren a actuaciones propias de una autoridad ancestral como un huerquén o un vocero de comunidades mapuche o organizaciones sociales de este pueblo indígena. Instamos a estar atentos a lo que pudiese pasar, no descartamos en caso de condena interposición de recursos de nulidad por afectación de garantías fundamentales, en particular de los derechos humanos que refieren la normativa internacional sobre los pueblos indígenas y cómo la persecución del Estado de Chile vulnera una vez más estos principios formadores del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Por último, hacer un llamado a acompañar a Peñi, Calamien, gente consciente que quiera venir a la finalización de este proceso, un proceso largo que nos ha costado llegar hasta acá, ya que se han visto en muchas irregularidades. Eso, Peñi, Calamien, Chaltumay.